Imagina crecer en una familia profundamente religiosa en un pequeño pueblo de México, donde cada palabra parecía estar dictada por la fe. Así comenzó la historia de Marcial Maciel Degollado, nacido el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, un lugar donde la religión y la política estaban entrelazadas con la vida cotidiana, y donde la revolución cristera aún marcaba el pulso de las calles. Desde pequeño, Maciel se rodeó de un ambiente que mezclaba misticismo, disciplina y una profunda devoción católica. Su familia estaba llena de contrastes. Su padre, un hombre de carácter fuerte, fue diputado y político, mientras que su madre era fervientemente religiosa. Esa dualidad, el poder terrenal y la fe espiritual, marcaría toda la vida de Maciel. Creció escuchando historias de mártires y de luchadores sociales, y muy pronto descubrió que tenía un talento especial, el de convencer, inspirar y rodearse de seguidores. A los 15 años, tomó la decisión que cambiaría su destino: entrar al seminario. No era un joven común. Su carácter magnético y su habilidad para ganar la confianza de los demás lo hicieron destacar rápidamente entre sus compañeros. Desde entonces se obsesionó con la idea de crear una congregación que no solo formara sacerdotes, sino que también influyera en la sociedad desde lo más alto. En 1941, con apenas 21 años, fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo, un movimiento que en poco tiempo pasaría de ser un pequeño grupo de jóvenes en Michoacán a una organización con alcance internacional. Lo más impactante es que Maciel, aún siendo muy joven, logró captar recursos, convencer a familias adineradas y atraer a jóvenes con ideales de servicio. Su carisma era tan grande que muchos lo describían como un líder nato, alguien que parecía tener un destino extraordinario. Pero detrás de ese éxito inicial, ya empezaban a surgir sombras. Algunos sacerdotes que lo conocieron en su juventud señalaban que tenía una personalidad compleja, encantador y amable en público, pero autoritario y rígido en privado. Su obsesión por el control y su capacidad para manejar a las personas se volvieron evidentes desde temprano. Uno de los aspectos más curiosos de su vida fue su relación con los poderosos. Desde joven, Maciel entendió que si quería que su congregación creciera, necesitaba el apoyo de políticos, empresarios y figuras influyentes. Y lo consiguió. Durante las décadas de los 40 y 50, comenzó a tejer una red de contactos que incluía familias prominentes en México y más adelante en España, Italia y Estados Unidos. Mientras tanto, los legionarios de Cristo crecían a un ritmo sorprendente. Los seminarios se multiplicaban, los donativos aumentaban y la imagen de Maciel se consolidaba como la de un fundador visionario. Incluso llegó a tener un aura de santidad. Algunos de sus seguidores lo consideraban casi intocable, una figura destinada a transformar la iglesia. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Maciel también enfrentaba duras críticas. Desde dentro de la iglesia, algunos sacerdotes cuestionaban sus métodos de reclutamiento, que eran intensos y a veces invasivos. Se decía que utilizaba un sistema de disciplina rígida, con reglas estrictas que rayaban en lo extremo. Aunque esto preocupaba a algunos, para otros era justamente lo que hacía fuerte a su movimiento: la disciplina y la obediencia absoluta. En la década de los 50, la influencia de Maciel ya era innegable. Los legionarios empezaron a expandirse a otros países, llevando consigo un modelo educativo que seducía a las élites sociales. Colegios de prestigio, seminarios internacionales y programas de formación que atraían a familias que buscaban dar a sus hijos una formación de excelencia académica y espiritual. Un detalle curioso es que, a pesar de sus múltiples responsabilidades, Maciel siempre encontraba tiempo para cultivar una imagen de hombre cercano a la juventud. Tenía la habilidad de inspirar confianza en adolescentes y jóvenes que lo veían como un guía paternal. Esa conexión, tan personal y carismática, fue una de las claves de su éxito. Pero también había episodios inquietantes. Documentos internos y testimonios de la época muestran que, incluso en esos primeros años, Maciel enfrentaba tensiones con superiores eclesiásticos. Algunos lo acusaban de manejar los recursos de manera poco transparente, mientras que otros lo señalaban por concentrar demasiado poder en su figura. Lo sorprendente es que, a pesar de todas esas críticas, Maciel siempre salía fortalecido. Tenía un don para persuadir, para crear alianzas estratégicas y para proyectar una imagen de víctima incomprendida ante cualquier cuestionamiento. Esa capacidad de dar la vuelta a cada situación adversa lo acompañaría durante toda su vida. Ya para mediados de los años 60, los Legionarios de Cristo eran vistos como uno de los movimientos más prometedores de la Iglesia.
Su modelo educativo, sus seminarios y su capacidad de captar donaciones millonarias lo colocaban como una figura emergente en el ámbito internacional. Maciel, todavía relativamente joven, ya había construido un imperio religioso y educativo que muchos consideraban intocable. Lo más fascinante de esta primera parte de su historia es cómo un joven de un pueblo pequeño de Michoacán logró escalar hasta convertirse en un líder global, admirado por miles y protegido por figuras poderosas. Después de consolidar a los legionarios de Cristo y de convertir su congregación en una de las más influyentes de la Iglesia Católica, Maciel alcanzó un poder que pocos imaginaron posible. Viajes en primera clase, relaciones con cardenales de peso, acceso directo a los papas de su tiempo y una red internacional de instituciones que abarcaba universidades, colegios y centros de formación en más de 20 países. Para muchos, era la viva imagen del éxito religioso. Sin embargo, detrás de esa fachada de santidad y disciplina, se escondía un personaje rodeado de sombras. Su capacidad de manipulación era tan refinada que lograba ganarse la confianza de las más altas esferas. Durante décadas, supo moverse con absoluta maestría en el complejo tablero de la Iglesia, al punto de que cada vez que surgían rumores incómodos, lograba silenciarlos o desviar la atención con discursos conmovedores y demostraciones públicas de humildad. Lo más controvertido fue su estilo de liderazgo dentro de los legionarios. Exigía obediencia ciega, una devoción total hacia su persona que rozaba lo absoluto. Muchos de sus seguidores lo consideraban un padre espiritual inigualable, mientras otros lo veían como un hombre con un magnetismo que rayaba en lo hipnótico. Su figura dividía opiniones, pero nadie podía negar su habilidad para mantener el control. Uno de los aspectos menos conocidos de su vida es que, además de fundar colegios y universidades, también amasó una fortuna considerable. Viajaba en aviones privados, se hospedaba en hoteles de lujo y contaba con un estilo de vida que contrastaba con los votos de austeridad que predicaba. Este doble rostro de Maciel alimentó la polémica en torno a su persona y despertó preguntas incómodas. ¿Cómo podía un hombre de iglesia vivir con tantos privilegios? Pero lo más sorprendente vino cuando, en sus últimos años, la verdad comenzó a salir a la luz. Testimonios, documentos y denuncias fueron abriendo grietas en la imagen de perfección que había construido. Aquello que parecía imposible de cuestionar, finalmente comenzó a derrumbarse. El Vaticano no pudo ignorar más las acusaciones y, en 2006, bajo el papado de Benedicto XVI, Marcial Maciel fue apartado de todo ministerio público. Se le ordenó retirarse a una vida de oración y penitencia, una decisión que sacudió a la congregación que él mismo había fundado. El hombre que alguna vez fue considerado un próximo santo terminó sus días lejos de los reflectores, cargando con una reputación marcada por la controversia. Falleció en 2008 en Estados Unidos, dejando tras de sí una herencia espiritual que sigue generando debate hasta hoy. Para algunos, Marcial Maciel fue un visionario. Un hombre que supo levantar una congregación poderosa desde la nada y que dejó instituciones educativas de prestigio alrededor del mundo. Para otros, fue la representación más clara de cómo el poder puede corromper incluso a quienes se visten con sotana. Lo cierto es que su figura continúa siendo un enigma difícil de descifrar. Admirado y repudiado en la misma medida, Maciel es recordado como uno de los personajes más polémicos en la historia de la Iglesia contemporánea. Y aunque ya no está vivo, su sombra todavía divide opiniones y su nombre sigue provocando debates intensos. Así, la historia de Marcial Maciel se convierte en una advertencia. El carisma puede construir imperios, pero también puede ocultar verdades que tarde o temprano salen a la luz.